Voy a presentar a José, voy a leer un breve extracto de su currículum, que es muy extenso. José Soto fue militar profesional, participó en la misión de paz de la ONU en Bosnia y Herzegovina durante el año 1995 y en el 96 sufrió un grave accidente en acto de servicio. En el 97 comenzó a cursar la licenciatura de Historia en la Universidad de Granada y en 2003 realizó los cursos de doctorado. En el 2004 obtuvo la beca de formación de doctores concedidas por la Junta de Andalucía y en el 10 defendió su tesis doctoral con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Ha participado como conferenciante y ponente en congresos y jornadas y desde 2006 imparte clases y seminarios para los departamentos de Historia Medieval, Lengua Griega y Derecho de las Universidades de Granada y Almería. Es miembro del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada, de la Sociedad Española de Bizantinística y de la Sociedad Española de Iranología. Es autor además de 2 novelas históricas, Tiempo de Leones y Los Caballeros del Estandarte Sagrado. Obtuvo la medalla al Servicio por la Paz durante su estancia en Bosnia como integrante como casco azul de la misión de paz de la ONU y en 2011 fue galardonado con el diploma honorífico de la divulgación, la historia y la cultura de la ciudad de Estambul. En 2013 recibió la Gran Cruz al Mérito Distinguido de la Asociación Duque de Ahumada. Ha sido redactor, guionista y la voz del magazín matutino de la Radio Municipal de Granada, Renglones de la Historia. Actualmente tiene la acreditación de profesor contratado doctor y es investigador doctor contratado de la Universidad de Granada y del Centro de Estudios Bizantinos. José nos va a hablar sobre filosofía, teología y arte en el pensamiento de los siglos VI al VIII. Pensamiento, poder y espíritu a través de la imagen. Cuando quieras, José. Buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por la presentación. Y yo os invito pues a hacer un viaje no solo a través del tiempo, sino también del espacio, porque básicamente nos vamos a centrar en 3 escenarios de civilización del Mediterráneo que explican nuestro propio tiempo, nuestra propia concepción del pensamiento, de la religión y del arte. Este viaje nos va a llevar primero al Bizancio de Justiniano, del emperador Justiniano, y también del emperador Heraclio. Nos va a llevar también a la Persia sasánida, de los 2 grandes Cosroes, Cosroes I y Cosroes II, y por último terminaremos ese viaje pues en el primer Islam, en el Islam de los califas de la unidad y sobre todo del califato omeya. Y de esta manera vamos a poder obtener una visión, una panorámica que, como os digo, y como principal interés para mí, también nos va a desvelar algunas de las claves de nuestro propio mundo. A comienzos del siglo VI, el Mediterráneo sigue haciendo un punto de unión, sigue haciendo un mar de comunicación, de intercambio cultural, pero seguía formando también una unidad en buena parte todavía política. El Imperio Romano no había desaparecido, como suele a veces, ¿no? Está reflejado en nuestros manuales de historia, sino que el Imperio Romano seguía siendo la principal entidad política, si bien con sede en Constantinopla y no en Roma. Había cambiado mucho. Siempre había habido un componente de pensamiento, de filosofía en la estructura del Imperio Romano, ¿no? En los primeros siglos va a estar muy presente, por ejemplo, el estoicismo. Ahora las cosas habían cambiado. El neoplatonismo, a partir del siglo III, pero sobre todo del siglo IV, había impregnado buena parte de la ideología del poder y, por supuesto, había tenido también su deriva y su manifestación en el arte. Pero, sin duda, el principal impacto de todo este periodo es el cristianismo, la aparición y sobre todo el ascenso al poder del cristianismo. Ello cambió radicalmente el concepto de arte en el Imperio Romano, pero también el concepto de pensamiento, la ideología del poder, la sustentación del poder. Por eso tenemos que comenzar dando un salto hacia atrás, ir al siglo IV y comenzar con un personaje realmente fascinante como es Constantino I el Grande. Un hombre con una visión del mundo totalmente revolucionaria. Un hombre que había transformado su propio mundo. Un hombre con todo lo bueno y con todo lo malo también. Y un hombre que se da cuenta de que necesita una nueva ideología del poder. Una nueva fórmula que le permita explicar a sus súbditos por qué el Imperio Romano debe de continuar su existencia y sobre todo por qué él, Constantino, debe de estar al mando de los designios, de los caminos, de los senderos, de ese nuevo Imperio Romano que él tiene en su mente, ¿no? Y ya no le basta la filosofía neoplatónica, no le basta el estoicismo, encuentra una nueva sustentación, por supuesto, en el cristianismo.
La relación entre filosofía y teología, como todos ustedes saben, en estos primeros siglos del cristianismo es muy fuerte. Realmente es una relación enriquecedora. Yo creo que una de las más ricas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. No hay ningún padre de la Iglesia que no tenga detrás a la filosofía griega, ni uno solo. Es más, en buena medida ellos, y a través del arte así lo expresaron, se consideraban como continuadores de los grandes filósofos de la Grecia antigua. A todos les recuerdo ese maravilloso fresco de Rafael, que aunque es del siglo XVI, expresa muy bien lo que aquí os estoy diciendo, en el que se ve a Cristo en el ágora, junto con los grandes filósofos, ¿no? en un maravilloso acto de simbolismo, ¿no? Esta concepción de Cristo como filósofo está presente en los primeros siglos, cuarto, quinto, sexto. De hecho, el Cristo que todos ustedes conocen, ese Cristo barbado, ese Cristo majestático, ese Cristo como soberano del universo, va a aparecer solo en el siglo VI. La primera representación, la van a poder ver, es de Santa Catalina del Sinaí, justo a mediados del siglo VI. Porque antes se representa a Cristo sin barba, un Cristo joven, un Cristo maestro, un Cristo pedagogo, un Cristo filósofo, ¿no? Pero realmente lo que hoy debemos de tener presente es que el imperio se va a configurar con una visión especular del cielo. Hay un estado celestial regido por Cristo y hay un estado terrenal regido por el emperador, por Constantino y sus sucesores. De manera que en el pensamiento la nueva idea fuerza de sustentación del poder es el emperador es el reflejo de Cristo en la tierra. Por lo tanto es un imperio sagrado y el emperador es sagrado. Todo lo que tiene que ver con el emperador es sagrado. De ahí que el palacio se transforme en el sacro palacio imperial. Las propias vestiduras del emperador son las sagradas vestiduras. Todo lo que tiene relación con el emperador es sagrado porque él no es sino la imagen de Cristo en la tierra. Y viceversa. En el arte vamos a asistir a la transformación de Cristo. De ese Cristo pedagogo y filósofo y maestro, de ese Cristo sin barba, joven, a un Cristo que de repente está vestido con el loros imperial, con el manto púrpura imperial, que era una atribución exclusiva del emperador, y en el que la barba, como símbolo de poder y de majestad, aparece de súbito, ¿no? Algunos incluso piensan, creo que tienen razón, porque el análisis iconográfico así lo explicita, que también tiene algo que ver la famosísima reliquia que hoy se conserva en Turín, la sábana santa, que todos conocen, y que en este momento se conservaba en la ciudad de Edesa, la actual Urfa, en el sureste de Turquía, porque realmente el Cristo que aparece en Santa Catalina del Sinaí es el Cristo de la sábana santa, ¿no? Pero la idea fuerza, la ideología que sustenta esta transformación iconográfica de Cristo es precisamente esa concepción del Imperio Romano como un reflejo del imperio celestial regido por Cristo y viceversa. Por lo tanto, Cristo se convierte en emperador y el emperador se convierte en Cristo. Esta es la transformación que pone en marcha Constantino el Grande. Claro, teníamos un imperio en cierta manera unificado por la cultura, por la civilización, el griego, el latín, la idea grecorromana de piedad, de poder, etcétera, ¿no? También en el mundo del arte estaba unificado. Ahora ya no solo se va a unificar en estas cualidades, sino también en la religiosa. El cristianismo se convierte poco a poco, termina de serlo con Teodosio I el Grande a finales del siglo IV, en la religión oficial del Estado. Y esto evidentemente lo transformó absolutamente todo, también la filosofía, también el arte. Y así ya podemos avanzar. Es un proceso lento, no desapareció el paganismo de un día para otro. De hecho, los paganos seguían siendo muy importantes precisamente en el arte y en la filosofía. Se pone como fecha, por ejemplo, significativa el cierre de la Academia de Atenas, 529. Pero realmente, aunque Justiniano ordenó el cierre de esa academia, otras muchas siguieron funcionando. Por ejemplo, una más importante todavía, que no se recuerda, la de Alejandría, donde los profesores paganos pudieron seguir enseñando libremente, al menos hasta finales del siglo VI. El último del que tenemos constancia es Olimpiodoro de Tebas, que muere en torno al año 585. La enseñanza de la filosofía, por lo tanto, seguía siendo fundamental. No se concebía la educación sin la filosofía. Y, por supuesto, la filosofía seguía manifestándose en el arte, en la concepción del arte, en la imagen. Y, por supuesto, el principal vehículo de propaganda imperial sería el arte. Pero es un arte cristiano. No quiere decir con esto que desaparezcan los símbolos y las fórmulas del viejo mundo grecorromano. Al contrario, siguen estando presentes,
pero el barniz evidentemente es cristiano. Un ejemplo, la adoración de los Reyes Magos, que aparece de repente en el arte ahora, en el siglo VI, no es sino esa visión especular del mundo, porque lo que se hace es transformar el protocolo imperial y pasarlo a lo religioso. Es decir, la Virgen María aparece con el niño y los Reyes Magos no son otra cosa sino los embajadores extranjeros. Es decir, se produce esa transposición desde la realidad imperial, desde el protocolo imperial a lo teológico y viceversa. Se van a proyectar también visiones del mundo teológico cristiano al protocolo imperial. Es decir, que la comunicación es continua y fluida entre estos dos aspectos. Entre el mundo de las ideas, en este caso ya muy impregnado por la teología, y el mundo de la realidad política y viceversa. Esto va a ser un continuo y, por supuesto, va a tener su reflejo en el arte, no solo en este punto, la adoración de los Reyes Magos, sino en otros muchos puntos. Un ejemplo, el juicio final comienza a representarse también en esta época. Hay un magnífico mosaico, que se llama así, el juicio final en San Apolinar el Nuevo, en Rávena, donde vamos a ver a Cristo, todavía sin barba, flanqueado por dos ángeles, uno rojo y uno azul. Saben que el azul es el color del mal en esta época, el rojo es el color del bien. Por eso San Miguel, que está pesando las almas, está revestido de rojo. Por eso Lucifer está revestido de azul. Es la única diferencia entre ambos, ¿no? Y Cristo está flanqueado por ellos como hubiese estado flanqueado el emperador por el comes scubitorum y por el praefecto praetorio. Es decir, continuamente las fórmulas de representación en el arte van a estar siempre girando en torno a estos dos conceptos. La visión especular del mundo, que no era algo nuevo, que arrancaba de muy atrás, incluso podemos encontrar sus raíces en el platonismo, pero que ahora se manifiesta de una forma explícita y continua en todas las representaciones del emperador y de Cristo. Y así llegamos al personaje inicial de nuestra ponencia, Justiniano. Todos conocen a Justiniano, su labor de salvaguarda y sobre todo de reflexión sobre el derecho romano y por lo tanto sobre la idea de poder y justicia de Roma fue fundamental. Su proyección en el arte también fue fundamental. ¿Quién no conoce imágenes de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul, esa maravillosa iglesia que durante 1000 años fue la iglesia más grande y magnífica de la cristiandad? El arte asistió a una época de esplendor, los magníficos mosaicos de San Vital de Rávena, por ejemplo, donde se puede ver a Justiniano y a su esposa Teodora revestidos de toda su gloria y con su corte, o los mosaicos de la Sala Dorada que hoy se conservan en Estambul, etcétera, etcétera, pero también en el pensamiento. Justiniano es un hombre culto y es un hombre que tiene una idea muy clara del poder y, por supuesto, esa idea del poder se sustenta no solo en la teología, no solo en el cristianismo, sino también en la filosofía y, por ende, en la vieja tradición que ya arrancaba en el siglo IV a.C., en el pensamiento griego y que llega hasta el propio Justiniano, ¿no? ¿Cuál es la formulación que hace Justiniano? Volvamos a los mosaicos de San Vital de Rávena, los cuales van a ver alguna imagen aquí, ¿no? Evidentemente el emperador es sagrado y por lo tanto aparece con un nimbo, aparece con una áurea. Él es un personaje que está en la tierra, que gobierna la tierra, pero que está totalmente atravesado por la dignidad de la divinidad, por la luz de la divinidad. De ahí que es no solo el protector de la Iglesia, Él es la Iglesia realmente. Él es la Iglesia realmente. ¿Esto quiere decir que el emperador ha olvidado cuáles son los soportes reales de su poder? En modo alguno. Por eso aparecen los soldados también en el mosaico de Rávena. Por eso aparece Belisario, el gran general que ha reconquistado Rávena a los ostrogodos. ¿Esto quiere decir que Justiniano ha olvidado los fundamentos ideológicos del Imperio Romano? En modo alguno. Por eso sigue revestido de la púrpura, de la estegma, de las sandalias imperiales. Es decir, los símbolos de poder no desaparecen, pero se complementan con nuevos símbolos cristianos. Esto es fundamental. Con Justiniano se establecen una serie de cánones, de representaciones iconográficas, porque el arte, en el siglo VI y a lo largo de toda la Edad Media, es el principal vehículo de propaganda del poder. El arte no solo es arte en el sentido que hoy lo entendemos, el arte es comunicación.
el arte cumple una función fundamental: hacer llegar al pueblo las ideas fuerzas de un reinado, de un gobierno. Y por lo tanto no solo tiene la calidad de arte, sino también la calidad de idea. No solo se transmite belleza, se transmite toda una ideología del poder, que se sustenta en la belleza. Y esta relación entre belleza e ideología es constante a lo largo de la Edad Media, pero su base, su esencia, se pone en marcha precisamente en época justinianea. Va a ser esa relación fructífera en Oriente, en el mundo bizantino, pero también lo va a hacer por reflejo en el mundo occidental, porque todos los reinos romanos germánicos van a copiar estas estructuras, van a copiar estas fórmulas de pensamiento, todas. Por ejemplo, nuestro reino visigodo de Toledo va a adoptar el ceremonial imperial bizantino. El rey va a ser ungido, como lo eran en el Antiguo Testamento David, por ejemplo, o Salomón, pero es un rey sagrado también. Esa relación de la sacralidad con la monarquía es una herencia directa de Bizancio, y más concretamente del Bizancio de Justiniano. Justiniano y su esposa Teodora, que es muy importante, porque va a ser también, entre comillas, el punto a partir del cual se establezca el papel de la Augusta, de la emperatriz en el Imperio Bizantino, van a tener una relación, como he dicho antes, muy intensa con el arte y también con la filosofía. Antes les mencionaba el cierre de la Academia de Atenas. Se cerró esta academia por una serie de razones. Se prohibió a sus profesores, todos paganos, algunos de ellos muy famosos, como Simplicio de Cirene, enseñar en Atenas. Pero pudieron seguir desempeñando su labor después de un breve exilio en Persia. Lo mismo ocurrió con otras muchas academias. La educación seguía siendo fundamental. Todas las pequeñas ciudades, ciudades muy pequeñas, por ejemplo, Siqueon, no tenía más de 5.000 habitantes, todas contaban con una escuela sufragada por la municipalidad. La idea de cultura y educación seguía muy presente en el imperio, y ello hacía que el aprecio por la cultura y la cultura como vehículo de transmisión de las ideas del poder, fuera fundamental a lo largo de todo el reinado de Justiniano. Se ha fijado también un nuevo canon artístico. Yo, por ejemplo, a menudo me preguntan mis alumnos, ¿por qué es tan diferente el arte de este periodo del arte clásico? Algunos me lanzan la idea de si se había perdido la pericia técnica, ¿no?, del artista. No. En Afrodisias, por ejemplo, en el siglo VI, se siguen haciendo esculturas de estilo clásico, de estilo helenístico. No es una cuestión de técnica ni de falta de pericia, es una cuestión de pensamiento. Lo que se busca en cualquier mosaico, por ejemplo, traemos aquí a colación los mosaicos, porque supongo que algunos se tienen que estar proyectando en este momento, lo que se busca es el alma, el pensamiento. No tanto la representación del cuerpo, sino la representación del alma y del pensamiento. Por eso en los mosaicos lo fundamental, a donde tienen todos ustedes que dirigir la mirada, es a los ojos del representado. Ahí es donde todo se concentra, donde todo se expresa, en la mirada, porque los ojos van a ser el espejo del alma. Esa frase tan típica y tan manida arranca precisamente de esta nueva fórmula de representación iconográfica. Lo demás no importa tanto, solo importa la mirada, porque trasciende el alma y el pensamiento, y el atavío, porque en el atavío, en el manto, en la sandalia, en la estelma, en cada una de las piezas que forman el atuendo imperial, o de un general, o de un patriarca, o de un arzobispo, etcétera, etcétera, se representa la dignidad de ese cargo, de esa persona. Esos son los vehículos de transmisión, y por eso son tan cuidados los detalles, la representación del vestido, por ejemplo, o de las joyas que porta el emperador o la emperatriz, como pueden ver. Por eso es tan importante representar muy bien el atuendo, porque le está dando al lector de imágenes la información sobre quién es el personaje y cómo desempeña su función. Dicho esto, tenemos que avanzar un poco en el tiempo. Justiniano había puesto en marcha dos procesos: la recuperatio, la reconquista del Mediterráneo occidental. Recuerden que en esta época, 533-534, los ejércitos del imperio reconquistan África del Norte, que un poco más tarde, entre 536 y 540, se van a apoderar de Italia, y por último en 552 van a desembarcar aquí también, en España, y van a fundar una provincia, la Hispanía, que va a abarcar a grosso modo desde Cádiz a Valencia. Alicante, por ejemplo, fue una ciudad bizantina durante 80 años. Este proceso de recuperatio se ve acompañado de un proceso de renovatio, de renovación. Y la renovación implicaba todo. No solo la administración, no solo el ejército, no solo la economía,
también y muy especialmente para Justiniano, la cultura y el arte. La cultura y el arte son fundamentales, expresan toda la ideología de Justiniano se expresa a través del arte. No solo de Justiniano, como les decía antes, también de Teodora. Teodora es un personaje fascinante. Hoy día sería imposible un personaje como Teodora. El otro día se lo decía a mi alumno, ni siquiera nuestra sociedad del siglo XXI estaría preparada para un personaje como Teodora, porque imaginan a ustedes a una reina de España o a una presidente de España cuyo origen social fuera tan bajo como el de Teodora y que hubiera ejercido la prostitución en su juventud. Esta es una de las características de Bizancio, que es revolucionaria. No importa el origen social. Cualquiera con ambición, cualquiera con capacidad, con inteligencia o con fuerza para ello, puede ejercer el poder. No se te pregunta por tu origen social o étnico. Puede ser un macedonio, puede ser un capadocio, puede ser un tracio, puede ser un griego. Puede, como Justiniano, proceder de una familia campesina y haber sido analfabeto hasta los 12 años. O como Teodora, que ejercía el poder como Augusta, puede ser la hija de un domador de osos del hipódromo, haber quedado huérfana y haberte abierto paso a lo largo de la vida, pues con un oficio aparentemente tan escandaloso como el de la prostitución, y terminar siendo emperatriz y además en Oriente santa. Porque la proyección social de Teodora a partir de la legislación imperial iba a ser muy fuerte. Ella se iba a preocupar mucho porque el imperio ejerciera una protección de los más desfavorecidos y sobre todo una protección de la mujer, algo revolucionario, que todavía hoy nos parecería muy revolucionario lo que ella hace en Constantinopla. Pero también lo expresa en el arte, Ella va a ser una gran protectora del arte, porque considera que el arte es el mejor vehículo de comunicación para transmitir sus ideas al pueblo. Y en esto ya también está, en cierta manera, preparando la Edad Media, el arte como vehículo de comunicación. Y avanzamos un poquito más y llegamos a comienzos del siglo VII porque tenemos que detenernos en otro emperador que va a revolucionar la idea de la comunicación y también del pensamiento. Es Heraclio. Si yo les digo ahora Heraclio, a la mayoría de ustedes probablemente no les suene de nada. Pero si yo les digo que Heraclio, a lo largo de toda la Edad Media, desde Noruega a Italia, desde Portugal a lo que hoy es Turquía y más allá, fue el héroe por antonomasia. No el Cid, no Sigfrido, no Arturo, no Roldán, que a todos nos suenan. Fue Heraclio. Y si ustedes pasean por Europa con los ojos bien abiertos, podrán verlo representado en todos los lugares. Si van a la Sainte-Chapelle de París, buena parte de las vidrieras están dedicadas a la leyenda áurea, o sea, al ciclo de la Veracruz, o sea, a Heraclio. Y lo mismo ocurre en España con multitud de lugares, como la Catedral Antigua de Zaragoza, etcétera, etcétera. Todo el mundo europeo está impregnado de Heraclio. Cuando llega el Renacimiento, cuando llega el Barroco, va a haber ópera, va a haber novelas, va a haber obras de teatro. Heraclio va a desaparecer de nuestro ideario colectivo en el siglo XVIII. ¿Saben por qué? Porque la Ilustración lo va a desterrar. No es un personaje cómodo para la Ilustración. ¿Por qué no es cómodo? ¿Por qué este héroe desaparece de la mentalidad colectiva europea después de haber estado 1000 años siendo una especie de eje? Todo el mundo quería ser Heraclio. Felipe II, por ejemplo, diseña un árbol genealógico para que Heraclio sea su antepasado. Lo mismo hace el rey de Francia. Lo mismo hace el rey de Inglaterra. ¿Por qué todo? Porque él va a ser la fuente de legitimidad. Porque es el último emperador romano digno de ese nombre. El último cuyo dominio abarcó desde el Estrecho de Gibraltar hasta la frontera persa. Pero también es el primer caballero cristiano. De manera que la antigüedad grecorromana y la Edad Media se dan la mano en Heraclio. Es un personaje contradictorio. Es un personaje contradictorio por muchas razones. Es el rescatador de la Veracruz, como ahora vamos a ver. Es el primer caballero cristiano, es el protocruzado, pero también es el hereje. Es un hombre que ama la filosofía, es amigo íntimo del último gran filósofo de la antigüedad, Esteban de Alejandría. Alquimista, astrónomo, filósofo, matemático, es el último de los grandes. Es también amigo de poetas, es amigo de artistas y al mismo tiempo es un hombre despiadado. Estas contradicciones tan fuertes en el espíritu de Heraclio son las que obligaron a los filósofos franceses del siglo XVIII a desterrarlo de nuestros libros y de nuestro ideario. Por eso hoy es un personaje desconocido. Pero volvamos a él y a su historia. Él se encuentra en un imperio en crisis. Después de la gloria de Justiniano, el imperio tuvo que hacer frente a una serie de contingencias políticas internas, de sublevaciones, de guerras civiles, de luchas entre ideologías, por ejemplo, entre el judaísmo, que seguía siendo muy fuerte, y el cristianismo, y entre distintas
escuelas o iglesias cristianas, herejías, se nos decía en los viejos libros de historia, ¿no? El monofisismo, la ortodoxia, etc. Es en esta confusión, en esta convulsión, cuando los enemigos del imperio, principalmente la Persia sasánida y las invasiones eslavas, aprovecharon para arrebatar al imperio buena parte de los territorios que tenía, y especialmente las provincias orientales. Cuando Heraclio llega al trono, y llega al trono con una propaganda ideológica muy fuerte que se manifiesta en el arte, por ejemplo, la imagen que todos conocen bizantina de la Theotokos, la Virgen como trono de Cristo, es una imagen que va a usar mucho Heraclio, ¿no? Él usa mucho esta imagen, ¿no? Como justificación de su poder, ¿no? Esa imagen en la que al niño pequeño, al niño Jesús, se le está cayendo la sandalia, no sé si la recuerdan, la pueden ver, por ejemplo, aquí en España se representa así a la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Es una imagen bizantina y es una alusión directa a Heraclio como nuevo Jasón. Recuerden la leyenda, en la mitología griega, que Jasón es reconocido porque era un hombre que caminaba con una sola sandalia que la había perdido, ¿no? Pues ahí hay una alusión a Heraclio, que era reconocido por su pueblo como un nuevo Jasón. Pues este nuevo Jasón, al igual que el Jasón mítico, mitológico, tiene un propósito, tiene un viaje, va por un vellocino de oro. ¿Cuál es el vellocino de oro de Heraclio? La Veracruz. Jerusalén había caído en manos de los persas en el año 614. Es una guerra no solo militar y política, es también una guerra simbólica. Corrés II es un rey zoroastriano, pero su esposa es cristiana. Y él ofrece la libertad a los pueblos cristianos de Oriente, a los monofisitas que estaban sometidos por la ortodoxia bizantina. Y las reliquias de Cristo juegan un papel fundamental en esta lucha entre imperios. De manera que Cosroes lo primero que hace cuando su general, Zarbarat, toma Jerusalén, es extraer de Jerusalén las principales reliquias de Cristo y llevarlas a Ctesifonte, hoy al sur de Bagdad, en Irak, la capital persa. Y allí construyó un monasterio para alojarlas. Esto era un golpe psicológico brutal. Recuerden que el Imperio Romano se había constituido como una especie de reflejo del reino de Dios en el cielo, ahora en la tierra. Que se perdieran las reliquias de Cristo, en cierta manera era como un anuncio de este imperio ya no es el imperio de Cristo, ya no es el imperio protegido por la mano de Dios. Heraclio necesitaba recuperar esa reliquia. Esa va a ser su lucha, ese va a ser su viaje a la Cólquide, ese va a ser su recuperación del vellocino de oro. Por eso en el arte se le presenta como un nuevo Jasón, pero también como un nuevo Hércules, aprovechando su nombre. Heraclio no es sino una forma de Heracles. Y va a aparecer Heracles revestido con la gloria imperial y al emperador representado como Heracles. Y se va a aprovechar todos los trabajos de Hércules para proyectar imágenes, símbolos, propaganda imperial a través del arte, usando esa hibridación, esa mezcla entre la mitología antigua, entre Heracles, Jasón, Ulises, Perseo, Aquiles, con el emperador. Pero también es Moisés, también es Daniel. Sí, esa mezcla entre el Antiguo Testamento y la mitología griega va a ser una de las más fecundas y va a dar obras de arte maravillosas, como los famosos platos de Lambousa, hoy en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Y otras muchas, como una que se guarda aquí en España, en el Museo Arqueológico de Madrid, donde se representa a Heraclio como nuevo Daniel. La guerra de Heraclio fue una guerra simbólica, no solo militar como antes he dicho. Termina con la recuperación de la Veracruz y con la entrada de Heraclio en triunfo en Jerusalén, el 21 de marzo del año 630. Es una fecha muy curiosa, luego vamos a ver por qué. El emperador se va a postrar en el Calvario, y lo va a hacer allí, y va a depositar su corona, y va a entregar la Veracruz. Pero todo esto va a tener una repercusión brutal en la Edad Media, porque existía, lean el Apocalipsis, existía la creencia de que el último emperador, cuando dejara su corona en el Gólgota, abría el camino a la segunda venida de Cristo a la tierra, a la parusía. Todo esto hace de Heraclio un personaje muy especial en la Edad Media. Piensen, por ejemplo, que su estandarte de guerra es la sábana santa. Él se presenta a su ejército portando la sábana santa, la famosa sábana santa de Turín. Él se considera a sí mismo no un emperador al uso, sino un emperador sagrado, un nuevo David, pero al mismo tiempo, al contrario que el resto de los emperadores, él lucha con sus soldados, sangra con sus soldados. No se pone las botas púrpuras, sino las botas negras, que eran el emblema del soldado romano, ¿no? Y es un personaje heroico, pero lo hace de forma consciente. Por ejemplo, cuando en el año 628 firma la paz con Persia, cuando va de regreso a su imperio,
lo que hace es desviarse hacia el monte Ararat. No el que todos ustedes están pensando, ese no es el monte Ararat de verdad. El monte Ararat de verdad está en la frontera entre Turquía e Irak y se llama Al-Hudi. Y él se va allí y sube arriba y se presenta a la humanidad como un nuevo Noé, porque hay un diluvio de fuego y sangre que ha sido la guerra, y él es el nuevo Noé. Y eso aparece en el arte de toda Europa. Ese Heraclio, heroico, a la par que apocalíptico y mesiánico. Todo eso va a impregnar el arte de la Edad Media. Heraclio va a estar presente, como antes le he dicho, no solo en el arte de su tiempo, sino en el arte de toda la Edad Media europea. Y bueno, hasta el siglo XVIII, cuando se prepara el primer concurso de Bellas Artes de la Academia Real de San Fernando en pleno siglo XVIII en España, el lienzo ganador es Heraclio entrando en triunfo en Jerusalén. Porque esa entrada de Heraclio en triunfo en Jerusalén va a quedar en el ideario colectivo de todos los pueblos de Europa como algo fundamental. El ciclo de la leyenda áurea, el ciclo de la leyenda de la Veracruz, va a estar presente en todo el arte. Como antes le he dicho, desde Noruega a Italia. Por eso Heraclio es fundamental. Por eso Heraclio ha impregnado el arte europeo. Pero él hizo conscientemente un uso del arte y de la literatura para ello. Él es un héroe, sus actos son heroicos. Pero los poetas y los artistas de su tiempo son los encargados de difundir esta versión heroica del emperador. Y para nosotros es fundamental porque va a dar origen a todo lo que nosotros entendemos como caballería cristiana. Y ese pensamiento europeo, que hoy nos parece trasnochado, pero que fue tan importante a lo largo de la Edad Media, piensen por ejemplo en un gran filósofo y teólogo como Bernardo de Claraval, que entre otras cosas, por ejemplo, dotó a los templarios de su organización, entre comillas, ¿no? Todo ese ideario arranca de Heraclio. La visión del emperador no solo como un hombre sabio, no solo como un hombre poderoso, sino como un héroe, como un caballero que tiene que luchar para defender a su pueblo, que tiene que salvaguardar una serie de valores cristianos, pero también valores heroicos y por lo tanto que tenían su raíz en el mundo de la Grecia antigua, en el mundo de la mitología. Y esto va a impregnar toda la Edad Media y todo nuestro arte. Después de Heraclio, el Imperio Bizantino va a continuar su trayectoria tanto en el mundo de la filosofía como en el mundo del arte, siguiendo las líneas marcadas por Justiniano y Heraclio. La representación del poder es la función principal del arte. La filosofía y la teología tienen como misión fundamental explicar y sustentar el poder del emperador. Y la principal baza, el principal asiento de ese poder, evidentemente, va a seguir siendo esa visión especular del mundo, del orbe, del universo. La tierra no es sino el reflejo, debe de ser, no es no, debe de ser el reflejo del cielo, y por lo tanto la idea de justicia está siempre presente, porque no puede haber un imperio injusto, no puede haber leyes injustas. El emperador debe de ser piadoso, debe de ser caritativo, debe de proteger a los débiles, porque es el reflejo de Cristo en la tierra. Luego, evidentemente, la realidad podía ser muy diversa, pero todos los códigos de leyes, todo el arte, todo el pensamiento, toda la literatura del periodo tiene su principal fuerza, su principal idea fuerza en este concepto. Pero Bizancio no es el mundo. Más allá de Bizancio estaba el imperio de la Persia sasánida. Persia es el otro gran fundamento de nuestro mundo. Si tenemos a Grecia y a Roma, y después de ellas a Bizancio y a la Europa de nuestro tiempo, evolucionando a lo largo de un ciclo de siglos y siglos, en Persia ocurrió lo mismo. Frente a Grecia estuvo la Persia aqueménida. Frente a Roma, la Roma clásica, la Persia de los arsácidas. Frente a Bizancio, la Persia sasánida. Hay más de 1000 años de evolución cultural, artística y política del imperio persa. De Persia viene la idea del emperador como representación viviente de la divinidad. Para los persas el far, ellos le llamaban far, no era sino un don que la divinidad otorgaba al rey. Lo que justificaba el dominio del rey era la posesión de ese far. Es lo que luego en el siglo XVIII vamos a llamar derecho divino. De ahí viene, de Persia. En Persia el emperador, el Shahanshah, el rey de reyes, no es otra cosa sino el delegado de Ahura Mazda, el dios de la luz, el dios del bien. Por lo tanto, al igual que en Bizancio, tenemos una visión especular del mundo. Pero en este caso, además, el rey es el abogado de Ahura Mazda. Él es el encargado de defender la causa de Ahura Mazda, porque Ahura Mazda no está solo en el universo.
Frente a él está Ahriman, el dios de la oscuridad, el dios del mal. Y los persas conciben el mundo como una lucha continua entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. De aquí de Persia viene nuestra angeliología, nuestro concepto de ángel, pero también el de demonio. De Persia arrancan todas las religiones y todas las filosofías que llegaron a Europa a base del dualismo. Por ejemplo, los famosos cátaros, que tienen también su raíz aquí, a través del bogomilismo. La idea de lucha continua entre el bien y el mal, como dinámica, como fuerza que hace que el universo avance, es fundamental para que entendamos a Persia, pero también para que entendamos su arte. El rey es el defensor de la luz. El rey debe ser, por lo tanto, no solo protector de los débiles, debe de ser, ante todo, abogado de la belleza, de la luz. Por eso es un protector de las artes también, porque la belleza es una de las manifestaciones de Ahura Mazda. Esta idea de la belleza como manifestación de la divinidad va a pasar a Roma también. Esa idea de que del logos viene la luz, y que la luz es el vehículo de transmisión de la belleza que impregna al artista, y a través del artista, de sus manos, de su mirada, pasa a la obra de arte, de manera que la obra de arte en última instancia no es sino una manifestación más de la belleza primigenia que reside en Dios, en el logos, tiene también sus raíces en Persia y llega a nuestra Europa a través de Bizancio, por ejemplo, de Bizancio, y antes de Bizancio, del mundo grecorromano, ¿no? Esta comunicación, este continuo diálogo entre Persia y el mundo grecorromano probablemente sea el más fructífero de toda la historia universal, porque también va a tener luego, como vamos a ver, su deriva en el mundo islámico. Pero centrémonos de nuevo en Persia. Si en Bizancio tenemos a Justiniano I, en Persia tenemos a Corroes I, su gran rival, a Anusirvan, el del alma inmortal. Él va a ser tan importante que, por ejemplo, en la historiografía islámica y en la cultura islámica, el mundo islámico va a estar muy relacionado con Persia, solo va a haber un nombre para designar a los reyes persas: Kisra, Khosroes. Lo mismo ocurre en Europa. Todos saben que palabras como Kaiser o como Zar no son sino la transposición al germano o al antiguo eslavo de la palabra César, Caesar. Pues lo mismo ocurre en el mundo oriental. Para designar a un rey se le da el título de Kisra, Khosroes, porque va a ser la exposición máxima del poder. Al rey se le representa siempre. El rey, la figura del rey, siempre está presente en toda la artesanalidad. Todo gira en torno al rey, todo. Cualquier vajilla que ustedes contemplen en el mundo sasánido va a representar al rey en sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del rey? El tribunal en la corte, el rey como cazador, el rey como guerrero. Son las tres manifestaciones del rey. Justicia, la cacería, porque la cacería es una exposición también del pensamiento persa del rey como dominador del mal, de las bestias, de la ferocidad, del salvajismo, y la guerra. La guerra siempre, en el mundo persa, se va a justificar de una manera muy sencilla. Toda guerra debe de estar siempre justificada, porque la guerra en su esencia es mala. Pero si se justifica mediante la lucha contra el mal, contra la oscuridad, es lícita. Lo mismo va a ocurrir en el mundo romano con el cristianismo. Hay que justificar la guerra. Esto nos parece ahora evidente, pero les aseguro que no lo era. Los romanos, por ejemplo, de época clásica, o los griegos, no necesitaban justificar la guerra. No necesitaban una justificación para ir a la guerra. El nuevo mundo bizantino o el nuevo mundo persa sí necesitan una justificación. La guerra o es justa o no puede hacerse. Y esto sí ha pasado también a nosotros y se manifiesta en el arte. Les voy a hacer hincapié en una obra de arte que ya está perdida, ¿no? Y en otra que sí tenemos. La que está perdida aparece representada miles de veces en el arte europeo sin que nos demos cuenta. La tienen, por ejemplo, aquí en una miniatura de un códice que reproduce el Apocalipsis, el famoso Apocalipsis de Bremen. Se ve a Heraclio cortándole la cabeza a Corroes II, uno de los sucesores de Corroes I, y se ven una serie de símbolos astronómicos. Todo eso es la representación del Taki Kisra, el trono astronómico de Corroes. Él disponía de un trono enorme, un palanquín de 35 metros de largo por 8 de ancho, con un cielo de lapislázuli que cubría el trono, y en ese cielo de lapislázuli estaban todas las constelaciones y los 7 planetas, y funcionaba. Es decir, a lo largo del día se iban moviendo, tan de oro y de plata, se iban moviendo, y estaban en el cielo de lapislázuli en la posición donde estaban realmente en el cielo real, ¿no? Y el rey estaba allí, rodeado de autómatas que se movían y representaban a los grandes funcionarios de la corte. Esa maravilla, que fue destruida por Heraclio, es una idea
mejor dicho, es la representación de la idea de poder persa. El soberano en el centro del universo. Las estrellas y los planetas no son sino la transposición astronómica del poder del emperador, ¿no? Él es parte de ese cielo y el cielo es parte de él. Así va a estar siempre representado, ¿no? Acompañado del sol y de la luna. Yo soy hermano del sol y de la luna, dice Corroes II Heraclio, ¿no? Y la otra representación que sí se conserva, que es una de las maravillas del mundo, es Taki Bostan. Se representa a Cosroes montado en su famoso caballo, Sardif, que significa noche, y se le representa como guerrero. Esta asociación tan explícita del poder con la guerra viene de aquí también. Viene del mundo sasánida, pasa al bizantino y va a impregnarnos también a nosotros. Cada vez que vean ustedes una escultura ecuestre de un soberano, de Carlos V, de Francisco I de Francia, de cualquier rey europeo montado a caballo, arranca de aquí. Tengan ustedes conciencia de que su origen es el mundo sasánida, la representación tipo del rey con su caballo y portando armas. Esa es una idea iconográfica que arranca del mundo persa y que va a transponerse a nuestro propio mundo. El mundo persa, en última instancia, debido a esa gran guerra con el mundo romano, la última gran guerra de la humanidad, de la antigüedad, la de Heraclio y Corroes II, terminó tan postrado, tan agotado, que cuando surge un nuevo imperio, el imperio árabe, va a ser derrotado y aniquilado. Cuando las dos grandes potencias se enfrentaban por el dominio del mundo, 603-628, Arabia, que hasta entonces había sido un mundo por completo controlado por Bizancio y por Persia a través de distintos acuerdos y de su influencia política y económica, ¿no? Aquí se estaba gestando una revolución en el pensamiento. Durante estos años en que los dos imperios se olvidan de Arabia, porque están destrozándose mutuamente, en ese vacío de poder surgen lo que llamamos los profetas guerreros. Porque no solo fue Mahoma, estuvo también la profetisa Saja, estuvo Musailima, estuvo Asuar. Pasa que es Mahoma quien triunfa. Y es una nueva concepción del poder, pero también del pensamiento. Esto es lo que va a dar origen al Islam. Y el Islam va a ser uno de los motores del pensamiento en la humanidad. Y sigue siendo hoy día una de las fuerzas de nuestro mundo. Y todo esto arranca de este mundo conflictivo, de esta lucha por la vera cruz, entre comillas, por el dominio simbólico y no solo político del mundo. Por eso Mahoma es un profeta guerrero, porque surge en ese mundo. Y en ese mundo, el profeta ya no solo es un transmisor del deseo de la divinidad, del conocimiento de la divinidad, ya no solo es un maestro, es también un guerrero. Mahoma en vida va a dirigir 30 expediciones guerreras. Mahoma va a transmitir un texto sagrado. No es todavía el Corán, como nos dicen, el Corán va a aparecer más tarde. Pero es un texto sagrado en el que no solo se habla de filosofía, de teología, de pensamiento en última instancia, de fe. Es también una organización social, política. Por eso es tan difícil entender que el Corán no es la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Se parece mucho quizás al Antiguo Testamento, sobre todo a algunos de los libros del Antiguo Testamento. Pero no es un concepto similar, equiparable. No es fácil equiparar al Islam, como muchas veces se hace al cristianismo o al judaísmo. Son dos sistemas de pensamiento muy distintos. El Islam es ante todo práctico. El componente filosófico y teológico está siempre subordinado al componente social y político. Pero evidentemente hay una expresión de todo esto. Después de la conquista, después de la muerte de Mahoma, este nuevo mundo, el mundo de una Arabia unificada por primera vez, se lanza a la conquista del mundo. No para imponer una nueva fe, como muchas veces se nos dice. Los árabes no conquistaron por la fe, conquistaron por el botín. Ellos no tenían interés en convertir al Islam. De hecho, en el primer siglo no hicieron nada para convertir a nadie al Islam, sino todo lo contrario. En cualquier caso, los califas intentaban desaconsejar la conversión porque eso significaba una pérdida de impuestos. Pero en cualquier caso ellos irrumpen y conquistan. Y lo que conquistan es un mundo viejo, un mundo rico, el mundo helenístico de Bizancio, Siria, Palestina, Egipto, posteriormente el norte de África, y el mundo de la Persia sasánida, hasta la India. De manera que el arte bizantino y el arte persa se van a mezclar y van a dar frutos maravillosos en el arte islámico. Pero también el pensamiento. Va a ser el mundo islámico el que haga la síntesis entre la filosofía griega y la filosofía
greco-cristiana, si me permiten este título, este nombre, y la filosofía persa e hindú. Y todo eso se va a hacer en esta época. Esa síntesis, a través de las famosas traducciones, primero en Damasco y sobre todo luego, más significativamente y mucho más conocido, en la famosa escuela o casa de la sabiduría de Bagdad, estas traducciones terminan convirtiéndose en síntesis y en la formulación de una nueva idea del poder de la humanidad, de la relación de Dios con el hombre. Ahora ya sí, tenemos una cultura islámica heredera del helenismo, pero también del Irán antiguo. Y ahí está su singularidad. ¿Cómo se transpone esto en el arte? Evidentemente el arte, como en cualquier cultura antigua, sigue siendo el vehículo de transmisión de las ideas. Bueno, todos ustedes saben la famosa prohibición de representación de la figura humana que supuestamente tiene el Islam. Esto es muy posterior. El Islam de los primeros siglos se parece muy poco a lo que nosotros entendemos por Islam. Muy poco, muy poco. Nunca en estos primeros siglos se impidió la representación de la figura humana. Pueden ver imágenes aquí que se estarán proyectando, por ejemplo, de Mahoma, con el rostro velado, por supuesto, porque el profeta es sagrado, rodeado de los otros califas ortodoxos. Pero también pueden ver imágenes de uno de los palacios de los omeyas en el desierto de Jordania, famoso palacio de Wadi Amr, donde se va a ver, por ejemplo, representados a los reyes vencidos. Y ahí aparece don Rodrigo, el último rey visigodo de España, ya lo saben. Ahí se ve a Cosroe II, el rey de Persia, se ve también al Khan de los turcos y se ve al emperador de China. ¿Por qué a estos cuatro? Porque son el símbolo de los cuatro grandes imperios de la antigüedad. Los turcos no tienen nada que ver con los turcos nuestros, es un imperio en Asia Central. Es esa transposición, es decir, los cuatro grandes poderes han sido sometidos por el nuevo poder. Por el poder del Islam, por el poder del califato, asentado primero en Damasco y luego en Bagdad. ¿Cómo es este nuevo arte? En este nuevo arte, ante todo lo que se transmite el califa, no es el reflejo de Dios en la tierra, como ocurría con el emperador bizantino o como con el Shahanshah persa. No. El califa es el administrador. Él administra. Él no es el reflejo, no es la imagen de Dios. Es simple y llanamente su administrador. Por eso no se le representa. No es el personaje central, como ocurría en el arte bizantino o en el arte persa. Lo que importa representar es el mundo. Por eso es tan rica la representación islámica de la vegetación. Por eso es tan rica de la geometría, porque en la geometría, en la representación geométrica, en los adornos de los palacios, de las mezquitas, lo que se están representando son conceptos simbólicos y geométricos del universo. La famosa estrella de 8 puntas que todos conocen de los edificios islámicos, la famosa estrella de David o de Salomón, que los dos nombres recibe, no es sino una representación del mundo. Lo mismo ocurre con otros muchos sistemas iconográficos islámicos. Lo que se representa es el mundo, y el mundo es administrado en delegación por el califa. De manera que una vez más, el arte no es sino la representación de la idea del poder. Como conclusión, hemos dado un pequeño viaje, ¿no?, por los siglos VI, VII, VIII, a través del arte bizantino, del arte persa, del arte protoislámico, pero fíjense que podemos proyectar todo esto en nuestro propio mundo. Antes les hablaba de las esculturas ecuestres que adornan las ciudades de toda Europa, y les decía que la raíz de este tipo de representación, el rey como guerrero, no como vencedor, sino el rey como guerrero, viene del arte sasánida, ¿no? También hemos visto la representación del poder en su gloria, como ocurre en el mundo bizantino, ¿no? Pero todo esto se fundamenta en unas ideas, se fundamenta en un pensamiento, se fundamenta en una filosofía del poder, ¿no? Una filosofía cuyas raíces están muy atrás en el tiempo, que pueden llegar al siglo IV a.C. o incluso más allá, ¿no? ¿Qué nos ha quedado a nosotros de todo esto? Bueno, primero la idea universal del poder. El poder siempre tiende a ser universal. El poder, si es poder real, tiende a lo universal. Esa es la primera de las ideas fuerza de estas tres civilizaciones. El poder solo puede ser poder si es universal. Es una idea aparentemente desfasada en nuestro tiempo, pero que les aseguro que no lo es. Si cualquier poder tiende a ser universal, tiende a imponerse a los demás. La segunda idea es la necesidad de justificar el poder. El poder solo es poder si puede justificarse. Y el poder debe de justificarse a través de la idea, pero también de la belleza, del arte. Son sus dos vehículos de transmisión.
Otra idea fuerza. El poder solo puede ser poder si es justo. Esto parece una obviedad, pero les aseguro que no lo es, y se lo debemos a estos espacios culturales. El poder, si quiere existir, tiene que justificarse mediante la idea de que es justo, de que es bueno, porque en última instancia el poder siempre va a derivar del logos, y el logos, por su propia esencia, es bueno. Esta idea de que el poder debe de ser bondadoso no estaba presente antes, aparece ahora. Aparece en Persia con el zoroastrismo, aparece en el mundo romano con el cristianismo, aparece en el mundo árabe con el islam. Esta idea, esa idea de humanidad más allá de las pietas del mundo antiguo, en la que no solo tus conciudadanos, sino cualquier ser humano es sagrado porque en última instancia hay en él una pizca de divinidad, es algo revolucionario. Y es algo que aparece precisamente en esta época, no solo que aparece, que se sustancia y sobre todo que se explica. Y se explica también a través del arte. La representación de la figura humana no es algo nuevo, pero la representación, la idea, mejor dicho, el intento, el deseo de representar no solo lo físico, sino también el alma, sí aparece en este tiempo. Porque se considera que eso es universal, que eso es la transposición del logos a lo humano. Y por lo tanto el artista tiene la necesidad de tratar de captar esa chispa de logos en la figura que representa. De ahí esa obsesión por la mirada, como espejo del alma y por lo tanto como pequeña chispa donde uno puede alumbrar al logos e incluso en el más sencillo de los seres humanos. El mundo, en última instancia, en buena medida, solo se entiende si se imagina, y solo se puede imaginar si se representa. Esa es la función del arte en última instancia, la explicación del mundo y del porqué de nuestro mundo. Y espero no haberle aburrido en exceso. Muchas gracias por su atención.